Celebramos hoy la memoria de Santa Lucía de Siracusa, en Sicilia, memorable por el carisma de la virginidad y por su martirio durante la persecución de Diocleciano hacia el año 304. Conservó encendida la lámpara esperando al esposo y, llevada al martirio, mereció entrar con él a las bodas y poseer su luz para siempre. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor llega, salid a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Hay en el tiempo de Adviento una especie de tensión que percibimos sobre todo porque cada vez que hablamos de la venida del Señor, esta palabra tiene tres sentidos. Podemos hablar de la venida primera del Señor, que ocurrió ya en el pasado. Podemos estar hablando de la venida del Señor que tendrá lugar al fin de los tiempos, venida definitiva, gloriosa. Pero podemos hablar también de la venida cotidiana del Señor, como viene ahora mismo a nuestras vidas. Ha venido en su palabra, va a venir en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ciertamente viene Él a nosotros. Y de alguna manera en nuestro interior se establece esa tensión.
¿A qué prestamos más atención? ¿A la venida que vamos a celebrar en la Navidad, la primera venida? ¿O prestamos más atención a la venida que tendrá lugar al fin de los tiempos, en concreto también al fin de nuestro propio tiempo, el de cada uno de nosotros? Para prepararnos para ello, ¿o tenemos que estar más atentos a la venida del Señor hoy, ahora? ¿Cómo se resuelve esta tensión entre las venidas del Señor, entre el pasado, el futuro y el presente? Pues yo diría que se resuelve o se tiene que resolver ahora, en el presente, sin dejar de pensar en que precisamente por la primera venida del Señor es posible la situación que ahora vivimos y la que un día viviremos, porque el Señor ha venido a salvarnos y por eso se alegra la cristiandad y hasta el mundo entero de alguna manera por la primera venida del Señor, porque ha supuesto el llegar a nosotros la plenitud de la palabra de Dios, la plenitud de la vida, la bondad inmensa del Señor, su misericordia con toda claridad. Tampoco podemos dejar de lado la última venida del Señor. Tenemos que tener los ojos puestos en ella también, porque precisamente esa es la que nos recuerda cómo tenemos que vivir hoy si queremos llegar a poseer esa salvación en plenitud que el Señor nos traerá al fin de los tiempos, cuando nos quiera llevar a su presencia definitivamente para poder gozar de su visión, como Santa Lucía ya goza de ella y todos los santos. De hecho, las dos lecturas que hemos escuchado nos proponían una queja por parte del Señor a través del profeta Isaías en la primera lectura y por parte del mismo Cristo en las palabras que le hemos escuchado, cuando pone como ejemplo de lo que ocurre no solo con la generación en la que él estuvo viviendo, sino las generaciones de todos los tiempos, incluidas las de hoy. Y es esos niños que no querían participar en el juego, ni lloraban con las lamentaciones, ni bailaban con los cantos de alegría, y algo así nos pasa a nosotros hoy. Isaías se quejaba diciendo: yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien y te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis palabras, a mis mandatos, serías como un río, tu justicia sería como las olas del mar. Habla de imágenes que hablan de plenitud, las mismas que sigue diciendo el Salmo que hemos recitado después. El que sigue y escucha la palabra del Señor será como un árbol plantado al borde de una acequia, es decir, un árbol al que no le faltan a sus raíces humedad, que le dan vida y verdor continuamente. Sin embargo, los impíos no será así, como vivan, sino que serán paja que arrebata el viento. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, la escucha fiel de su palabra y la obediencia a ella. Esa es la forma en la que resolvemos la tensión entre la salvación que ya vino y la salvación que vendrá, que se realiza ahora. Ahora es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo, por lo tanto, de dejarnos convertir por la palabra de Dios. Y es ahí donde se pone el acento. Escuchar y poner en práctica. La palabra de Dios no es como la palabra de los demás, la palabra de los seres humanos, palabra muchas veces engañosa, palabra que promete y no cumple, palabra que oculta la verdad. La palabra de Dios es fiel, es auténtica y cuando promete, cumple. Como ha cumplido ya con la primera venida del Señor y cumplirá con la segunda venida del Señor. Esta aceptación de la palabra de Dios se nos propone de muchas maneras y con muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recuerdo, por ejemplo, en estos momentos, como
cuando Jesús ha presentado en la sinagoga de Cafarnaún la promesa de lo que va a ser la futura Eucaristía y habla de la necesidad de comer su cuerpo y beber su sangre. Hay mucha gente que se escandaliza y se van. No quieren oírle más pensando que está chalao. Y Jesús les pregunta a los suyos: ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, el que siempre reacciona inmediatamente, dice: ¿y a quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con toda seguridad, Pedro tampoco habría entendido en aquel momento lo que había dicho el Señor, y es posible que incluso en su corazón se hubiera escandalizado al oírle hablar de comer su carne y beber su sangre. Pero tiene una cosa clara, y es que en Jesús hay palabras de vida eterna. Es decir, por Jesús nos vienen las palabras del Padre. La carta a los Hebreos comienza diciendo: en muchas ocasiones en la antigüedad nos habló Dios por medio de sus profetas. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es la convicción más fuerte que tenemos que tener. Es Dios quien ciertamente nos ha hablado por medio de su palabra recogida en la Sagrada Escritura. Es Dios quien, por lo tanto, nos está marcando el camino a seguir, como decía también la lectura de hoy. Es Dios quien nos propone dónde está el bien y dónde está el mal, y Él solamente lo conoce. Cuando nosotros intentamos, prescindiendo de la palabra de Dios, decidir lo que está bien y lo que está mal, seguimos cayendo en el antiguo pecado original. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seguimos pecando queriendo decidir nosotros lo que nos conviene y a eso lo llamamos bien, y lo que no nos conviene y a eso lo llamamos mal. Pero eso no coincide con la realidad de las cosas. Solo Dios conoce esa realidad profunda de nuestras conductas, de nuestras obras, y solamente Él, por lo tanto, está en condiciones de decirnos lo que conduce al bien, lo que es el bien, y lo que conduce al mal y a la muerte, y eso es el mal. Y por eso necesitamos hacerle caso, necesitamos ser obedientes. Es quizá una de las características negativas más importantes de nuestro tiempo, la desobediencia a las palabras de Dios, a los mandamientos, a los consejos evangélicos. En nosotros se cumple aquello que se decía, yo recuerdo desde que era pequeño, un refrán que decía: predíqueme, Padre, que por un oído me entra y por otro me sale. Estaba denunciando este refrán la actitud de los cristianos entonces, y no digamos nada hoy. Dígame lo que quiera, que por aquí me entra y por aquí me sale. No me quedo con nada. No obedezco nada. Hago lo que yo quiero. Decido yo mi vida. Dios nos ha hecho libres, ciertamente, pero la libertad no quiere decir que todo lo que elijamos esté bien o nos sea provechoso y útil. Eso nos pasa incluso hasta en las cosas corrientes de cada día. No todo lo que compramos, elegido por nosotros, después nos resulta bien. A veces resulta que nos damos cuenta de que hemos elegido mal un producto que no funciona bien o que al final no nos gusta o nos cansa. No siempre elegimos bien, no somos nosotros con nuestra libertad los que decidimos que lo que elegimos está bien. No, es el Señor quien nos quiere ayudar y por eso nos pide obediencia, que nos fiemos de Él. En definitiva, eso es creer en Dios. No es solo creer que existe, sino confiar en Él, ponernos en sus brazos y en sus manos. Eso es creer en Dios, el dejar que Él conduzca nuestra vida. Y esto es de lo que se nos queja Jesús hoy también con esta generación, que ante las palabras de Juan Bautista, como pasó en aquel tiempo, decían: este tío está chalao, viviendo en el desierto, vestido tan solo con las pieles aquellas de camello y comiendo langostas y tomando miel. Está chalao, este no
tiene un demonio, no le hacemos caso. Llega el Hijo del Hombre, que come y bebe, que vive una vida, diríamos, más normal, hablando con nuestro lenguaje, y entonces se le acusa de comilón y de borracho. El caso es, en definitiva, no hacer caso a Dios. Nos hable como nos hable y nos lo diga por medio de quien nos lo diga. No hacemos caso a Dios. Y esa es nuestra desgracia. Aquí tenemos, celebrándola hoy, el ejemplo de una mártir, es decir, alguien que ha confiado tanto en la palabra y en los planes de Dios, que ha puesto su vida totalmente en sus manos. Y si es necesario perder la vida por ser fiel a Dios, la pierde, aun cuando eso suponga el tormento y el martirio. Pero eso es para nosotros precisamente el testimonio de lo que es la auténtica fe. La palabra mártir significa testigo. Los mártires son testigos de lo que es una fe auténtica, una fe obediente hasta en las circunstancias más límites a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos muestra y nos enseña, porque solo Él es sabio, omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo. De Él nos podemos fiar. Este es uno de los pasos importantes que tenemos que dar en el Adviento y a lo largo de toda nuestra vida.